Pearl contó los billetes en su cartera por tercera vez esa noche. $47. Era todo lo que poseía en este mundo. No tenía idea de que en las próximas horas regalaría hasta el último dólar a la madre del jefe de la mafia más peligroso de Nueva York. Y que esta decisión, que parecía tan pequeña, cambiaría su vida para siempre, de una manera que nadie podría haber imaginado. 2 de la mañana en enero. Brooklyn yacía enterrado bajo un frío tan agudo que parecía cortar la piel y los huesos. Pearl Ashford acababa de terminar su turno lavando platos en un restaurante italiano llamado Bello, donde trabajaba 6 noches a la semana por una paga miserable. Salió al callejón detrás del edificio. Su aliento se congelaba en una pálida niebla blanca frente a su rostro. Sus manos estaban ásperas y agrietadas por estar demasiado tiempo en el agua de los platos, y su abrigo delgado no era rival para el viento nocturno que soplaba desde el río Hudson. Las calles estaban vacías, sin nada más que el sonido de sus propios pasos resonando en la acera húmeda. Pearl caminaba rápido, con la cabeza baja contra el viento, pensando en el diminuto apartamento que la esperaba al final del camino, donde al menos podría acurrucarse bajo una manta y olvidar el frío por un rato. Pero al pasar por el pequeño parque de la esquina, Pearl se detuvo. En un viejo banco de piedra se sentaba una figura, encorvada y temblorosa. La luz de la calle cayó y reveló a una anciana vestida con un delicado camisón de seda. Sus pies descalzos descansaban sobre el suelo helado. Todo su cuerpo temblaba sin parar y su cabello plateado se había soltado, salvaje con el viento. Pearl se acercó y vio que los ojos de la mujer estaban fijos en el espacio vacío, llenos de la confusión de alguien perdido en otro mundo. Sus labios se movían débilmente, murmurando palabras que no tenían sentido, y de vez en cuando llamaba un nombre que sonaba casi como un grito de dolor. Pearl lo entendió de inmediato. La anciana estaba perdida y quizás sufría de demencia. Sin dudar un segundo, Pearl se quitó su propio abrigo delgado y lo colocó sobre los hombros de la mujer. Aunque ella misma comenzó a temblar de frío, se sentó a su lado, con voz suave y tranquilizadora. «Señora, ¿está bien? ¿Está aquí sola?» La anciana no respondió. Solo miró a Pearl con ojos llenos de pánico, agarrando el borde de su camisón como si intentara aferrarse a algo familiar. Pearl miró a su alrededor. El parque estaba silencioso y desierto. Ni una sola persona a la vista para pedir ayuda. Se levantó y corrió a la tienda de conveniencia de la esquina. Compró una taza de café caliente y la última hogaza de pan que quedaba en el estante. Cuando regresó, convenció pacientemente a la mujer para que bebiera en pequeños sorbos, frotando sus manos heladas para devolverles el calor. En el bolsillo del camisón de la anciana, Pearl encontró una tarjeta de identificación. En ella había una dirección en el Upper East Side, el barrio de la gente más rica y poderosa de Nueva York. El nombre en la tarjeta no significaba nada para ella, pero Pearl sabía que tenía que llevar a la mujer a casa. Llamó a un taxi y el coche amarillo se detuvo junto a la acera después de unos minutos de espera. El conductor miró la dirección, luego se dio la vuelta y dijo la tarifa. $45. Es tarde en la noche, una larga distancia, mal tiempo, dijo él. El precio no podía ser más bajo. Pearl abrió su cartera y contó el dinero adentro una vez más. $47. Era su dinero para la comida de toda la semana. Su pequeño ahorro para la factura de la luz que pronto vencería. Pasaron unos segundos de silencio. Pearl miró los billetes arrugados en su mano. Luego miró a la anciana que temblaba a su lado. Pensó en su estómago vacío, en los días de hambre que le esperaban, en el apartamento helado sin calefacción. Pero luego miró los ojos asustados y desconcertados de la mujer, los ojos de alguien perdido y asustado, y la decisión fue tomada. Pearl le entregó todo su dinero al conductor, repitió cuidadosamente la dirección y le pidió que llevara a la mujer hasta la puerta y se asegurara de que alguien estuviera allí para recibirla. El conductor asintió, claramente sorprendido por lo que esta joven había hecho. Mientras ayudaban a la anciana a subir al taxi, de repente se dio la vuelta y agarró la mano de Pearl a través de la ventanilla bajada. Por un breve y sorprendente momento, sus ojos se iluminaron con un raro destello de claridad, como si algún fragmento de memoria
hubiera regresado. «Eres una buena chica. Tienes un corazón hermoso», dijo, su voz temblorosa, pero extrañamente sincera. Pearl no supo qué decir. Solo ofreció una sonrisa débil e incómoda, palmeando suavemente la mano de la mujer para tranquilizarla. Luego la ventanilla se subió y el taxi se alejó lentamente, desapareciendo en la noche de Brooklyn. Pearl se quedó sola en el parque silencioso. Las luces traseras rojas del taxi se hicieron cada vez más pequeñas hasta que finalmente desaparecieron por completo, como una estrella que se apaga en el borde del horizonte. Se abrazó a sí misma, temblando de frío ahora que no tenía abrigo para protegerse. Los $47 se habían ido, su estómago estaba vacío, y el camino a casa a través de la noche de invierno todavía se extendía otros 20 minutos por delante. Pero Pearl no sentía arrepentimiento. Había hecho lo correcto, y a veces eso era todo lo que una persona podía hacer. Empezó a caminar, un paso lento tras otro sobre la acera cubierta de escarcha, sin saber que a muchos kilómetros de distancia, en la cima de un rascacielos en Manhattan, uno de los hombres más poderosos de la ciudad buscaba ansiosamente a su madre en la noche, y que su vida estaba a punto de entrar en un capítulo completamente nuevo, uno que ni siquiera se había atrevido a imaginar. Si quieres saber quién es ese hombre poderoso y qué sucederá después, por favor presiona me gusta para apoyarnos. No olvides compartir esta historia con personas que aman las historias profundamente conmovedoras. Y por favor, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios dramáticos. En ese mismo momento, a docenas de kilómetros de Brooklyn, en la zona más lujosa del Upper East Side de Manhattan, el ático del piso 40 de un imponente rascacielos todavía estaba encendido con luces. Jared Castellano estaba sentado en su estudio, revisando los contratos que necesitaban su firma a la mañana siguiente, cuando el agudo timbre del teléfono rompió el silencio. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Jared contestó la llamada, y la voz al otro lado hizo que el hombre más poderoso de Nueva York se pusiera de pie de inmediato. «La habitación de la señora está vacía, señor», informó el guardia nocturno, con la voz temblorosa. «Hemos buscado en todo el edificio, pero no la encontramos por ningún lado». Jared Castellano era el tipo de hombre que toda la ciudad conocía y temía. Alto y de hombros anchos, vestía trajes negros, incluso dentro de su propia casa, como si tuviera que estar listo en cualquier momento para ir directo a la guerra. Su rostro era anguloso y frío, marcado por una leve cicatriz que iba desde su sien hasta su mejilla izquierda, el remanente de un pasado del que nunca hablaba. Sus ojos podían obligar incluso a los hombres más tercos a bajar la mirada, y su voz profunda y uniforme llevaba el peso de una orden que no podía ser desafiada. Pero esta noche, ante la noticia de que su madre había desaparecido, esos ojos parpadearon, y su mano se apretó alrededor del teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Dio la orden de inmediato, su voz todavía nivelada, pero afilada como una cuchilla. «Que todos salgan ahora y busquen. Cada calle, cada callejón, cada esquina, no dejen nada sin revisar. Quien encuentre a mi madre será recompensado, y quien haya permitido que esto suceda, responderá por ello». Una hora agonizante se arrastró mientras Jared estaba de pie junto a la pared de cristal, mirando la ciudad dormida, su corazón ardiendo de pavor. Su madre, Gwendolyn Castellano, era la única mujer que quedaba en este mundo que aún podía recordarle lo que se sentía el amor. Estaba en las primeras etapas del Alzheimer, y de vez en cuando olvidaba quién era, olvidaba dónde estaba, olvidaba el mundo que la rodeaba. Jared había contratado a los mejores cuidadores que el dinero podía comprar e instalado el sistema de seguridad más estricto posible. Pero esta noche, todo había fallado. Exactamente a las 4 de la mañana, un taxi se detuvo frente al edificio. Jared bajó corriendo al vestíbulo, y la vista que lo recibió hizo que su corazón pareciera detenerse por un instante. Su madre estaba siendo ayudada a entrar por el conductor, y sobre sus hombros había un abrigo viejo y gastado, claramente no uno de los suyos. Gwendolyn vio a su hijo, y sus ojos se iluminaron de inmediato. Comenzó a murmurar sobre la chica amable en el parque. Le dio a mamá su abrigo, le dio a mamá café caliente,
Llamó a un taxi y envió a mamá a casa. Jared la abrazó con fuerza, su corazón todavía acelerado por el terror de casi haberla perdido, mientras su mente ya había comenzado a formar una pregunta tras otra. Una vez que estuvo seguro de que su madre había sido llevada a salvo a su habitación para descansar, Jared regresó a su estudio. Se sentó frente a la pantalla de la computadora y accedió al sistema de vigilancia pública de la ciudad, algo que, con un hombre de su poder, no era difícil de alcanzar. Localizó el pequeño parque donde habían encontrado a su madre, luego retrocedió la grabación hasta alrededor de las 2 de la mañana. Una joven apareció en la pantalla. Era delgada, vestía un abrigo viejo con el cabello recogido apresuradamente en la nuca, su rostro cansado, pero sus ojos llevaban una extraña y obstinada resolución. Jared la vio quitarse el abrigo y colocarlo sobre los hombros de su madre en el amargo frío del invierno. La vio correr a comprar café, luego regresar y convencer pacientemente a la anciana para que bebiera un sorbo a la vez. La vio llamar a un taxi y fue entonces cuando Jared detuvo la grabación y la amplió. La chica abrió su cartera y contó su dinero. Era obvio que era todo lo que tenía, solo unos pocos billetes arrugados. Y aún así, se lo entregó todo al conductor, sin quedarse con un solo dólar para ella. La parte final del video la mostraba de pie, sola en el parque helado, sin abrigo y sin dinero, abrazándose a sí misma antes de alejarse en la oscuridad. Jared se reclinó en su silla y se sentó en silencio durante mucho tiempo. Había conocido a todo tipo de personas que esta vida tenía para ofrecer. Personas que adulaban por dinero, personas que se acercaban por poder, personas dispuestas a vender a su propia sangre solo para escalar un poco más alto. Pero esta chica, ¿qué tenía ella que la hacía regalar todo de esa manera? Levantó el teléfono y llamó a Roar, su mano derecha de mayor confianza. Averigua quién es esta chica, ordenó. Todo, su nombre, su dirección, su trabajo, su pasado. No te pierdas ni un solo detalle. Roar preguntó con cuidado. ¿Ha hecho algo malo, señor? Jared volvió a mirar la imagen de la chica en la pantalla, sus ojos ilegibles, complejos de una manera que pocas personas habrían entendido. No, hizo algo que muy pocas personas en este mundo son capaces de hacer. Después de que Roar se fue, Jared permaneció solo en la vasta habitación. Abrió el cajón del escritorio y sacó una pequeña caja envuelta en terciopelo rojo. Dentro yacía el anillo de bodas de su esposa, la mujer que había dejado este mundo 3 años antes en una tragedia que nunca podría olvidar. Jared miró el anillo durante mucho tiempo, luego lo dejó y susurró para sí mismo. Ella es diferente. Diferente a los demás que he conocido. Diferente a los que siempre han calculado cada paso. Diferente a todos ellos. Al día siguiente, Roar regresó con un informe completo. Pearl Ashford, de 27 años, huérfana a la edad de 10 años cuando ambos padres murieron en un accidente de coche, criada en refugios y hogares de acogida. Tenía un cargo de robo a los 18 años y recibió una sentencia suspendida de 2 años. Actualmente trabajaba en el turno de noche como lavaplatos en un restaurante italiano en Brooklyn, ganando menos de $1,500 al mes. Vivía en un apartamento estudio no más grande de 15 metros cuadrados en un barrio pobre, sin familia, sin amigos cercanos y sin posesiones significativas de las que hablar. Jared terminó de leer el informe, lo dobló y lo colocó sobre el escritorio. Una persona sin nada, dijo lentamente, como si la pregunta fuera tanto para él como para cualquier otra persona. Y sin embargo, está dispuesta a regalarlo todo. Se puso de pie y caminó hacia la pared de cristal, mirando la ciudad que despertaba lentamente bajo la primera luz del amanecer. En algún lugar de Brooklyn, Pearl Ashford probablemente estaba comenzando otro turno con el estómago vacío, sin saber que el hombre más poderoso de la ciudad se había fijado en su vida. Dos mundos separados por millones de dólares estaban a punto de chocar de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. 3 días después de esa noche fatídica, Pearl todavía estaba fregando una pila imponente de ollas y sartenes en la sofocante cocina de Bello. Trabajaba como una máquina, sus manos moviéndose en círculos interminables, sus ojos fijos en nada, su mente vaciada por el hambre y la falta de sueño.
Durante los últimos 3 días, había sobrevivido con restos de pan sobrante de la cocina y agua del grifo, esperando el día de pago para poder permitirse una comida decente. Entonces, unos pasos apresurados sonaron detrás de ella, seguidos por la voz del gerente, tensa de una manera que nunca antes había escuchado. Ashford, alguien quiere verte. Sal ahora. Pearl se detuvo en seco, tan sorprendida que casi se le cae la sartén de las manos. En los 9 años desde que dejó el sistema de refugios, nadie había querido verla. Nadie venía a buscar a una chica lavaplatos sin familia y sin amigos. Se secó las manos en su delantal manchado, se apartó el cabello enredado lo mejor que pudo y siguió al gerente hasta la parte delantera del restaurante. El comedor privado se encontraba en el rincón más alejado, separado del salón principal por pesadas cortinas de terciopelo rojo. Pearl entró y se quedó helada donde estaba. Un hombre estaba sentado allí solo, vestido con un traje negro perfectamente entallado y zapatos de cuero pulido que atrapaban la luz como espejos. Llevaba esa fuerza invisible que Pearl reconoció de inmediato, el tipo de poder que provenía del dinero, del estatus, de una vida dedicada a dar órdenes y ver a otros obedecer. En su dedo meñique brillaba un anillo de plata grabado con la letra C, aunque Pearl no sabía que era el símbolo de la familia más poderosa de Nueva York. Cuando ella entró, el hombre se puso de pie, un gesto de cortesía tan inesperado que la tomó por sorpresa. El contraste entre ellos era casi cruel en su claridad. Él pertenecía a un mundo de candelabros de cristal y vino caro, mientras que ella pertenecía al rincón oscuro de una cocina que olía a grasa y agua de fregar. Se quedaron uno frente al otro, a solo unos pasos de distancia, pero separados por la distancia de dos universos completamente diferentes. El hombre habló, su voz baja y uniforme, invitándola a sentarse. Pearl negó con la cabeza. Era más fácil marcharse si se quedaba de pie. Él no pareció ofendido. Solo asintió levemente y continuó. Mi nombre es Jared Castellano. Soy el hijo de la mujer que ayudaste en el parque esa noche. Pearl sintió como si alguien la hubiera golpeado directamente en el pecho. Castellano. Todos en Brooklyn conocían ese nombre y todos lo temían. Era la familia que tenía la mitad del submundo de la ciudad en sus manos. El nombre que la gente solo susurraba en la oscuridad. Dio un paso atrás, su espalda tocando la pared detrás de ella. Mientras tanto, el instinto de supervivencia, perfeccionado por 9 años de vivir sola, comenzó a sonar todas las alarmas que tenía. Jared vio la cautela en sus dos ojos y no pareció sorprendido. Continuó sin dudar. Mi madre tiene Alzheimer, olvida cosas. Deambula. Esa noche fue una de las veces que se escapó. La busqué toda la noche, y cuando llegó a casa no hablaba de otra cosa que de una chica amable que le dio un abrigo, le compró café caliente y llamó a un taxi para llevarla a casa. Durante los últimos 3 días ha hablado de ti constantemente. Te llama hija. Es la primera vez en 3 años que recuerda a alguien con tanta claridad. Pearl no supo cómo responder. Simplemente se quedó allí en silencio, esperando. Jared colocó una tarjeta de visita sobre la mesa y luego dijo, necesito a alguien que cuide de mi madre, alguien en quien ella confíe. El trabajo incluye administrar la finca, cuidarla y manejar los gastos del hogar. El salario es de $8,000 al mes, con alojamiento y comida incluidos. Considéralo mi forma de pagar la deuda de esa noche. Pearl se rió, un sonido corto y frío. Miró directamente a los ojos del hombre más poderoso de la ciudad sin el más mínimo rastro de miedo. No acepto caridad. $47 no valen $8,000 al mes. ¿Qué estás tratando de comprar exactamente? Jared guardó silencio por un momento, sus ojos grises fijos en ella con algo ilegible en ellos. Nadie le hablaba de esa manera. Nadie se atrevía. Pero en lugar de ira, lo que se agitó en él fue curiosidad. Esto no es caridad, respondió, su voz todavía tranquila. Este es un trabajo real. Mi finca necesita un gerente capaz. Y esa noche demostraste que lo eres. Mantuviste la calma. Tomaste decisiones. Supiste cómo manejar una emergencia sin entrar en pánico. Esas son las cualidades que necesito.
Pearl permaneció en silencio durante mucho tiempo. Pensó en el miserable apartamento que la esperaba, en las comidas que se había saltado, en el futuro que tenía por delante, oscuro y sin aire, sin una salida visible. Luego pensó en todas las otras veces antes de esta, todas las veces que alguien le había hecho una oferta generosa y había terminado pagando por ello con cosas que nunca podría recuperar. Finalmente habló, su voz firme y constante. Un mes de prueba, no más. Me quedo por separado, no en la casa principal. Todo es trabajo, nada más. Y si tú o cualquier otra persona me toca sin permiso, me voy de inmediato, sin salario, sin explicación. Jared asintió sin la más mínima señal de ofensa en su rostro. Un coche te recogerá mañana por la mañana a las 7. Se puso de pie, dejó un sobre junto a la tarjeta de visita en la mesa. Pago por adelantado. Luego se giró hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo y la miró de nuevo. No tienes que confiar en mí. Solo dame una oportunidad para demostrar mi valía. Luego se fue. Dejó a Pearl sola en el comedor privado vacío. Miró el sobre en la mesa, pero no lo tocó. No gastaría ni un centavo hasta estar segura de que no era una trampa. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. El elegante coche negro se alejaba lentamente de la acera, desapareciendo en el tráfico de la ciudad que nunca duerme. Por primera vez en 9 años, algo que se sentía como esperanza parpadeó dentro de ella, pequeño y frágil como una vela en el viento. Pero Pearl había vivido lo suficiente en este mundo para saber que la esperanza era lo más peligroso de todo. Podía levantar a una persona, pero también podía arrojarla a profundidades más brutales que la desesperación misma. Se giró y miró el sobre una última vez. Luego soltó un lento suspiro y salió de la habitación, de vuelta a la montaña de ollas y sartenes que esperaban en la sofocante cocina, el único lugar al que pertenecía, al menos hasta mañana por la mañana. Exactamente a las 7 de la mañana siguiente, un elegante coche negro se detuvo frente al ruinoso edificio de apartamentos donde vivía Pearl. Había estado despierta desde las 5, sentada en el borde de su cama con su viejo bolso, el que contenía todo lo que poseía, preguntándose si estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Pero cuando sonó la bocina afuera, se puso de pie, se colgó el bolso al hombro y bajó la escalera podrida sin mirar atrás ni una sola vez. El conductor era un hombre grande, con un rostro tan duro como la piedra. No dijo una palabra. Simplemente abrió la puerta y esperó a que ella entrara. Pearl se deslizó en el asiento trasero y fue golpeada de inmediato por el olor a cuero real y el aliento fresco del aire acondicionado, lujos que nunca había conocido por sí misma. El coche se alejó, dejando atrás Brooklyn, y poco a poco la vista más allá del cristal comenzó a cambiar. Las calles estrechas y los edificios viejos, con sus escaleras de incendios oxidadas y paredes cansadas, dieron paso a amplias carreteras, exuberantes árboles verdes y grandes fincas escondidas detrás de altas puertas. Después de casi una hora en la carretera, el coche se detuvo ante una enorme puerta de hierro. En su centro había una ornamentada letra C, curvada en el mismo estilo elegante que el anillo en el dedo de Jared Castellano. Las puertas se abrieron lentamente y por primera vez, Pearl vio la finca de la familia más poderosa de Nueva York. Era una villa de estilo italiano situada en medio de una vasta propiedad con oscuros cipreses que bordeaban el largo camino de entrada, céspedes perfectamente cuidados que se extendían a ambos lados y fuentes talladas en mármol blanco. Cámaras de seguridad vigilaban desde todos los ángulos, y hombres con trajes negros patrullaban los terrenos con rostros ilegibles. Pearl lo entendió de inmediato. Esto no era un hogar, era una fortaleza, y acababa de entrar en el territorio de los lobos. El coche se detuvo en la entrada principal, donde un hombre ya esperaba en los escalones de la entrada. Era Roar, la mano derecha de Jared, el hombre que Pearl pronto aprendería que nunca debía ser subestimado. Parecía tener unos 45 años, con el pelo corto entrecano y un rostro que parecía tallado en piedra, sin calidez, sin expresión. Cuando Pearl salió del coche, Roar la examinó de pies a cabeza, su fría mirada midiéndola como si evaluara el valor de un objeto.
Te quedarás en la casa de huéspedes del este, dijo, su voz plana, como un hombre recitando reglas que había dicho 100 veces antes. Hay áreas de la finca a las que no tienes permitido ir. No hagas preguntas que no tengan nada que ver con tu trabajo. No interactúes con los invitados del jefe a menos que te lo indiquen. ¿Entendido? Pearl asintió y no dijo nada más. Entendía las reglas de un lugar como este. El silencio y la obediencia eran las formas más seguras de sobrevivir. Roar la condujo al interior de la villa, y Pearl tuvo que obligarse a mantener la calma ante lo que vio. El techo se elevaba muy por encima de ella, pintado con murales clásicos. Candelabros de cristal derramaban luz en cascadas brillantes. Los suelos de mármol brillaban tanto que podrían haber servido de espejos. Había muebles de maderas raras, cubiertos de terciopelo rojo oscuro. Sirvientes con uniformes blancos y negros se movían silenciosamente por los pasillos, pero cuando vieron a Pearl, disminuyeron la velocidad y luego se detuvieron. Sus ojos se volvieron hacia ella, curiosos, sospechosos, despectivos. Pearl escuchó los murmullos a sus espaldas. La chica lava platos. ¿Por qué el jefe traería a alguien como ella aquí? Debe tener algún truco. Solo mírala. Esa ropa barata. Escuchó cada palabra, cada una de ellas, pero su rostro no cambió. Estaba acostumbrada a esto, acostumbrada a que la miraran como si no tuviera derecho a estar en ninguna habitación, ningún derecho a existir en ningún lugar que pareciera siquiera un poco mejor que el que había dejado. Roar llevó a Pearl al salón principal, donde Gwendolyn estaba sentada junto a la ventana, con la luz del sol de la mañana cayendo sobre su cabello plateado. Al sonido de los pasos, la anciana se giró y sus ojos nublados se iluminaron de repente, como si acabara de ver un milagro. «Hija», gritó, su voz temblando de emoción, «has venido. Sabía que vendrías a mí». Gwendolyn se levantó y se movió hacia Pearl con la alegría de un niño que acaba de encontrar un juguete querido que creía perdido. Envolvió sus delgados y temblorosos brazos alrededor de Pearl, abrazándola con fuerza, y Pearl se quedó allí torpemente, sin saber qué hacer. Fue el único momento cálido en un primer día lleno de extrañeza y cautela. Un simple abrazo de una mujer que apenas conocía, y sin embargo, de alguna manera la hizo sentir más bienvenida que en cualquier lugar en el que hubiera puesto un pie en los últimos 9 años. En el umbral, Jared observaba en silencio. Miró a su madre abrazando a Pearl, miró la rara sonrisa en sus labios. Una sonrisa que no había visto desde que su enfermedad había empeorado. Algo en su mirada era difícil de nombrar. Había alivio. Ciertamente, alivio de que su madre estuviera feliz. Pero también había algo más allí. Mientras miraba a la joven de pie con tanta incertidumbre en los brazos de su madre, no entró en la habitación. Solo asintió levemente a Roar, luego se giró y se alejó, su figura desapareciendo por el largo y sombrío pasillo. Más tarde, Roar llevó a Pearl a la casa de huéspedes del este, un edificio más pequeño separado de la villa principal. La habitación preparada para ella estaba limpia y ordenada, con una cama vestida con sábanas blancas, cortinas de lino, un escritorio de roble y un baño privado. Era el doble del tamaño del miserable y pequeño apartamento en Brooklyn, donde había pasado los últimos 3 años de su vida. Pearl dejó su viejo bolso en la cama y miró a su alrededor, sintiendo como si hubiera entrado en un mundo que nunca había estado destinado para ella. En su primera noche en la finca, Pearl se acostó en la cama blanda y miró fijamente el techo blanco impecable. A su alrededor había un silencio absoluto, sin ruido de tráfico, sin vecinos discutiendo a través de paredes delgadas, sin el olor familiar a humedad y descomposición. Todo estaba demasiado limpio, demasiado silencioso, demasiado extraño. Se preguntó si realmente pertenecía a un lugar como este, o si esto era solo un sueño frágil que se desvanecería cuando saliera el sol. Un mes, se recordó a sí misma, susurrando en la oscuridad. Solo un mes, luego me iré. A esa misma hora, en el estudio de la villa principal, Jared todavía estaba despierto. Se sentó detrás de su escritorio bajo el cálido resplandor de una lámpara, la luz proyectando sombras sobre los ángulos duros de su rostro. Frente a él yacía el archivo de Pearl Ashford,
y sus ojos se habían posado en la línea que registraba el cargo de robo de cuando tenía 18 años. Algo en ello no encajaba. El instinto de un hombre que había pasado su vida en un mundo construido sobre mentiras y traiciones se lo decía. Una chica dispuesta a regalar todo lo que tenía para ayudar a un extraño no era una ladrona. Levantó el teléfono y marcó el número de Roar. Su voz era fría y decisiva. Quiero que investigues más a fondo el caso de cuando tenía 18 años. Cada detalle, cada persona involucrada. Quiero la verdad, toda. La primera semana de Pearl en la finca Castellano pasó como un sueño extraño. Cada mañana se despertaba a las 6, se preparaba y iba a la habitación de Gwendolyn para ayudarla con el desayuno y su medicina. La anciana tenía días buenos y malos. Algunas mañanas reconocía a Pearl de inmediato y la llamaba hija con una sonrisa radiante. Otras veces la miraba con ojos vacíos y le preguntaba quién era, por qué estaba en su habitación. Pearl fue paciente en todo momento. Cada vez que Gwendolyn olvidaba, Pearl se presentaba suavemente de nuevo. Cada vez que hacía la misma pregunta una y otra vez, Pearl respondía como si fuera la primera vez que la escuchaba. Por las mañanas, caminaban por el vasto jardín. A Gwendolyn le encantaba mirar las rosas y hablar del jardín que una vez había cuidado cuando era joven. Por las tardes, Pearl le leía en voz alta de las viejas novelas que amaba, su voz uniforme y suave, como el susurro de una canción de cuna. En sus momentos de lucidez, Gwendolyn a menudo hablaba con Pearl sobre el pasado. Le contó sobre su difunto esposo, un hombre que el mundo exterior solo había visto como duro y aterrador. Sin embargo, cuando llegaba a casa, era el más gentil de los padres, siempre sacando tiempo para leerle cuentos a su hijo antes de dormir. Habló de Jared como un niño pequeño, un niño que solía reír fácilmente, que amaba leer en la biblioteca de su padre, que amaba correr por el jardín y molestar a los perros de casa de la familia. Luego se quedó en silencio y su voz se tornó triste. Cambió después de la muerte de su padre. Tuvo que cargar con la familia sobre sus hombros cuando solo tenía 25 años. Demasiada responsabilidad llegó demasiado pronto. Hizo una pausa por un largo rato antes de continuar, y después de que su esposa murió, cerró su corazón por completo. No dejaba entrar a nadie de nuevo, ni siquiera a su propia madre. Pearl escuchaba sin comentar. Pero dentro de ella, la imagen de ese hombre frío y distante comenzó a tomar diferentes matices. Los matices de alguien a quien la vida había herido profundamente. En la quinta noche, todo cambió. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando un grito rasgó el silencio de la finca. Pearl se levantó de un salto de la cama. El instinto le dijo que el grito había venido de la habitación de Gwendolyn. Corrió afuera, cruzó el jardín oscuro y se precipitó a la villa principal. Los sirvientes ya se habían reunido en la puerta de la anciana, pero nadie se atrevía a entrar. Se quedaron allí con rostros asustados e inciertos. Pearl se abrió paso entre ellos, abrió la puerta y entró. Gwendolyn estaba acurrucada en la esquina de la cama, con los ojos desorbitados y salvajes, ambas manos apretadas sobre su cabeza, como si estuviera tratando de luchar contra algún terror invisible. «¡Alguien viene!», gritó, su voz estridente de pánico. «No te acerques a mí, no me toques». No reconocía la habitación familiar. No reconocía a nadie. Estaba perdida dentro de una pesadilla de la que ni siquiera los ojos abiertos podían liberarla. Uno de los sirvientes se movió para llamar al médico, pero Pearl lo detuvo con un solo movimiento de su mano. Entendió que en un estado como este, el ruido y la confusión solo empeorarían las cosas. No entró en pánico. No trató de forzar a Gwendolyn a calmarse. En cambio, se bajó lentamente al suelo, manteniendo una distancia segura, lo suficientemente cerca para que la anciana la viera, pero no lo suficientemente cerca como para hacerla sentir amenazada. Entonces, Pearl comenzó a cantar. Era una canción vieja, simple y suave, la canción que su madre le había cantado una vez en esas noches en que tenía miedo en el refugio, cuando la oscuridad parecía tragarlo todo, y la pequeña Pearl no quería nada más que ser sostenida en los brazos de alguien. Su voz era suave, sin prisas, sin presión, solo una melodía flotando por la habitación como agua fresca. Poco a poco,
Gwendolyn se calmó. La locura en sus ojos se suavizó en curiosidad, como si la melodía la estuviera trayendo de vuelta de algún lugar distante. Miró a Pearl, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, y lentamente el miedo se desvaneció de su rostro, dando paso a la paz. Se arrastró hacia Pearl lentamente, como un niño buscando seguridad. Luego bajó la cabeza sobre el hombro de Pearl, soltó un largo suspiro y se durmió. Pearl la sostuvo y siguió cantando suavemente durante el resto de la noche hasta que la primera luz del amanecer se coló por las cortinas. A la mañana siguiente, Roar informó a Jared de los acontecimientos de la noche. Manejó la situación mejor que nadie que haya cuidado de su madre, dijo, su voz todavía fría, aunque había algo en ella que sonaba casi como un respeto reacio. Sin médico, sin sedantes, solo una canción, y calmó a su madre y la mantuvo dormida durante toda la noche. Jared no dijo nada, solo asintió y se giró hacia la ventana. Desde su estudio en lo alto, miró hacia el jardín de abajo. Pearl y su madre caminaban juntas de la mano. Gwendolyn sonreía, diciendo algo, su rostro brillante bajo el sol de la mañana. Había pasado mucho tiempo desde que Jared había visto a su madre así, mucho tiempo desde que la había visto sonreír con tanta paz, con tanta felicidad simple. Esa tarde, mientras Pearl le leía a Gwendolyn en la sala de estar, la anciana de repente tomó su mano, sus ojos brillantes de preocupación. «¿Te quedarás, verdad?», preguntó, su voz temblorosa. «Por favor, no me dejes. Eres la única que me entiende». Pearl la miró a los ojos y pensó en la canción de la noche anterior, la canción que su madre le había dejado antes de irse para siempre. Pensó en todas las noches solitarias en las que nadie preguntaba por ella, en 9 años pasados sola sin que nadie la necesitara en absoluto. «Me quedaré», dijo, su voz suave pero segura. «Te prometo que me quedaré». Gwendolyn sonrió, apretó la mano de Pearl, luego cerró los ojos y se sumió en su siesta de la tarde. Pearl se quedó sentada mirando el rostro pacífico de la anciana y se dio cuenta de algo que no se había atrevido a admitir en 9 años. Por primera vez en tantos años, alguien la necesitaba. Y quizás, en lo profundo de su propio corazón, ella necesitaba ser necesitada con la misma intensidad. 2 semanas después de que Pearl llegara a la finca Castellano, Jared le dio una nueva tarea. La llamó a su estudio y le entregó un manojo de llaves sin decir mucho. «La sala de registros en el sótano», dijo. «Necesito que revises los libros de gastos de la finca de los últimos 2 años. Facturas, recibos, informes financieros, todo». Pearl tomó las llaves sin preguntar por qué, sin preguntar qué estaba buscando. Simplemente asintió y se fue. Quería ponerla a prueba. Eso lo sabía y no tenía intención de decepcionarlo. La sala de registros era un gran espacio bordeado de altas estanterías metálicas, repletas de cajas de cartón y carpetas de archivos. Pearl comenzó a trabajar temprano cada mañana, sentada entre imponentes pilas de papeleo, verificando cada cifra, cada factura, cada recibo. Este no era un trabajo desconocido para ella. Cuando todavía estaba en hogares de acogida, cuando no había dinero para libros o educación extra, Pearl había pasado horas en la biblioteca pública leyendo todo lo que podía conseguir gratis, desde novelas hasta libros de contabilidad, desde historia hasta matemáticas. Se había enseñado a sí misma a leer estados financieros, a equilibrar libros de contabilidad, a detectar irregularidades ocultas en filas de números. En las largas noches en el refugio, cuando no podía dormir por el ruido o el miedo, había convertido el conocimiento en la única arma que realmente podía reclamar como propia. Después de una semana de revisión cuidadosa, Pearl encontró algo inusual. Se habían retirado pequeñas sumas del fondo de gastos de la finca, solo unos pocos cientos a la vez, nunca lo suficiente como para llamar la atención, pero de manera constante, mes tras mes, en el transcurso de 2 años. Los comparó con las facturas y los recibos. Estos gastos no tenían documentación adecuada, ni un destinatario claro, solo números que se habían deslizado hacia el espacio vacío. En total, se habían tomado casi $50,000 sin que nadie se diera cuenta.
Pearl se reclinó en su silla y miró las cifras en la página. Sabía que tenía una bomba en sus manos, una que podría estallar en cualquier momento. Esa noche, Pearl no pudo dormir. Se acostó en la cama, pensando en las opciones que tenía ante ella. Podía guardar silencio. Esto no era asunto suyo. Nadie le pagaba por señalar a un traidor, y si hablaba, las personas involucradas podrían tomar represalias. Cualquiera lo suficientemente audaz como para robar a la familia Castellano ciertamente no era del tipo amable. Pero luego pensó en Gwendolyn. Pensó en la promesa que había hecho. Pensó en la confianza que Jared había mostrado cuando le entregó las llaves de la sala de registros. El silencio la habría hecho cómplice, y Pearl no quería vivir así. A la mañana siguiente, llamó a la puerta del estudio de Jared, llevando una gruesa pila de archivos. Él levantó la vista de su escritorio y le hizo un gesto para que entrara. Pearl colocó los documentos sobre la mesa y habló con una voz breve, clara y firme. Encontré gastos irregulares en los últimos 2 años. Estas cifras no coinciden con ninguna factura o recibo. El total es de casi $50,000. Aquí está la lista de fechas, montos y cuentas receptoras. Deberías investigarlo. Es tu dinero, no mi problema. Jared tomó el archivo y pasó las páginas en silencio. Su rostro no reveló nada, pero sus ojos de acero gris se detuvieron en las cifras que Pearl había rodeado con tinta roja. No le sorprendió la cantidad. $50,000 no significaban nada para él. Lo que le sorprendió fue la precisión y el detalle de su informe, y el hecho de que ella hubiera elegido hablar en lugar de guardar silencio para protegerse. Jared hizo investigar el asunto, y Pearl había tenido razón. El culpable era un contable que había trabajado para la familia durante 10 años. Alguien de confianza, alguien de quien nadie habría sospechado. El hombre fue despedido de inmediato. Nadie hizo más preguntas. Nadie supo a dónde fue después de dejar la finca. En este mundo, la traición tenía su propio precio, y Pearl entendió que era mejor no preguntar. Al día siguiente, Roar se acercó a Pearl mientras caminaba con Gwendolyn en el jardín. El hombre grande se detuvo frente a ella, su rostro todavía duro como la piedra, pero había algo diferente en sus ojos. Le dio un breve asentimiento. «Lo hiciste bien», dijo, luego se giró y se alejó. Solo 3 palabras, pero de un hombre como Roar era un tipo raro de reconocimiento, uno que no se daba a la ligera. Esa noche, Jared encontró a Pearl en el jardín trasero, donde estaba sentada sola en un banco de piedra. Se paró a su lado, mirando el cielo nocturno lleno de estrellas, y después de un largo silencio, preguntó, «¿Dónde aprendiste contabilidad?» Pearl no giró la cabeza. Su voz permaneció uniforme. «En la biblioteca pública. Los libros eran gratis allí y tenía más tiempo del que sabía qué hacer. En las noches en que no podía dormir en el refugio, leía lo que podía encontrar». Jared guardó silencio por un largo rato. Luego volvió a hablar, y había algo diferente en su voz, algo más suave. «Deberías haber ido a la universidad. Con una mente como la tuya, deberías haber tenido una mejor oportunidad que esta». Pearl siguió mirando la oscuridad que tenía delante. «Muchas cosas deberían haber sido diferentes», dijo. «Pero no lo fueron, y todavía estoy aquí. Eso es lo único que importa». Jared ofreció aumentar su salario, y Pearl se negó de inmediato. «Ya me pagas lo suficiente por este trabajo», dijo, su voz firme. «No me conviertas en alguien que te debe aún más. No me gusta deberle nada a nadie». Se levantó, se giró y se alejó sin esperar su respuesta. Jared se quedó solo en el jardín oscuro, viendo su figura desaparecer detrás de los árboles. En su mente, la misma pregunta resonaba una y otra vez, una que no podía responder. ¿Quién era ella realmente? ¿La chica lavaplatos con un historial de robo o la mujer honesta y resiliente que estaba viendo revelarse más claramente cada día? Había pasado un mes desde el día en que Pearl puso un pie por primera vez en la finca Castellano. Se había acostumbrado al ritmo de vida allí, a los paseos matutinos por el jardín con Gwendolyn, a las tardes tranquilas leyendo junto a la ventana, a las noches extrañamente pacíficas en la pequeña habitación
de la casa de huéspedes del este. Gwendolyn se había apegado más a ella con cada día que pasaba. La Tamara llamaba hija todos los días, sosteniendo su mano como si temiera que pudiera desaparecer. El trabajo había ido más fluido de lo que Pearl había esperado. Después de que se descubrió el desfalco en la oficina de contabilidad, el personal de la casa se volvió menos reservado con ella. Y de vez en cuando, Roar le daba un breve asentimiento y un saludo cuando pasaba. Pero entre Pearl y Jared todavía quedaba una distancia cuidadosa, educada y profesional. Se veían en las comidas cuando él estaba presente, intercambiaban unas pocas palabras sobre la condición de Gwendolyn. Luego, cada uno regresaba al mundo separado que les pertenecía solo a ellos. Esa noche, una fuerte tormenta cayó de repente sobre la finca. Pearl yacía despierta en la cama, escuchando la lluvia golpear contra la ventana, incapaz de dormir. El sonido le trajo de vuelta las largas noches en el refugio, cuando era una niña de 10 años que acababa de perder a sus padres, acurrucada en una cama vieja, escuchando la lluvia y preguntándose qué traería el mañana. ¿Quién podría acogerla? O si la trasladarían una vez más a otro lugar desconocido, a otra casa extraña llena de rostros extraños. El reloj marcó la 1 de la mañana. Pearl se levantó de la cama, se puso un suéter y decidió ir a buscar un poco de agua y quizás deambular un rato por la villa silenciosa. Se movió por el pasillo oscuro, sus pasos ligeros como los de un gato. Al pasar por la biblioteca en el primer piso, se detuvo. Una tenue luz dorada se derramaba por la estrecha rendija de una puerta entreabierta. Pearl tenía la intención de seguir caminando. No era asunto suyo, pero algo en ella, algo como la curiosidad, la hizo detenerse. Miró por la abertura y vio a Jared sentado solo en la habitación llena de libros. La suave luz de una lámpara de escritorio proyectando sombras sobre las líneas afiladas de su rostro. Frente a él había una copa de vino, ya medio vacía, y una pequeña fotografía enmarcada. Pearl miró más de cerca. La imagen mostraba a una hermosa joven con una sonrisa radiante y ojos brillantes. Supo de inmediato que debía ser la difunta esposa de Jared, la mujer que una vez había mencionado con tanta tristeza profunda. El rostro de Jared en ese momento no se parecía en nada a la expresión fría que usaba todos los días. Parecía cansado, parecía triste, parecía un hombre que llevaba un dolor demasiado pesado para compartirlo con nadie. Pearl decidió escabullirse silenciosamente. Este era su momento privado, y no tenía derecho a entrometerse. Pero justo cuando se giraba para irse, la voz de Jared salió de la penumbra, baja y cansada. «Puedes entrar. No me molestas». No se dio la vuelta, pero sabía que ella estaba allí. Quizás lo había sabido desde el principio. Pearl dudó por un momento, luego empujó la puerta y entró. No encendió más luces. No perturbó la oscuridad que mantenía la habitación en su silencio. Se sentó en la silla frente a Jared, manteniendo una distancia respetuosa y esperó. El silencio se extendió entre ellos. Ninguno de los dos habló. Solo se oía el sonido de la lluvia más allá de la ventana y el tic-tac constante del reloj en la pared. Finalmente Jared rompió el silencio, su voz áspera y baja. «¿Sabes qué día es hoy?» Pearl negó con la cabeza. No lo sabía. Jared miró la fotografía. Sus ojos grises parecían velados por la niebla. 3 años exactamente. En este día, hace 3 años, ella murió. No dio detalles. No habló de las circunstancias ni de la causa. Solo habló de la pérdida, del vacío que nada podía llenar. «Creo que perdí la capacidad de sentir». Continuó, su voz tan uniforme como si estuviera hablando más para sí mismo que para ella. Todo se entumeció. Todavía vivo, todavía respiro, todavía trabajo, pero por dentro no hay nada. Hizo una pausa, sus ojos todavía fijos en el marco hasta que no terminó la frase. La dejó suspendida en el aire entre ellos. Pearl guardó silencio por un largo rato. Luego habló, su voz tranquila y calmada, como si estuviera contando la historia de otra persona. «Entiendo ese sentimiento». Le contó sobre sus padres, cómo habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 10 años, en una tarde de invierno cuando venían a recogerla de la escuela y nunca llegaron a casa.
Le contó sobre los años que pasó en hogares de acogida, trasladada de una casa a otra, sin que nadie quisiera realmente quedarse con ella, sin que nadie la viera realmente como familia. Yo también olvidé cómo confiar, dijo. Confiar en cualquiera, creer que alguien podría quedarse. Porque cada vez que empezaba a creer, se iban. Se miraron en la penumbra. No hubo contacto entre ellos, ni promesas, nada en absoluto excepto el silencio y el sonido de la lluvia. Pero en ese momento, algo pasó entre ellos, algo como comprensión, algo compartido entre dos almas que la vida había herido profundamente. Por primera vez, se vieron de verdad, no como empleador y empleada, no como un hombre poderoso y una chica lavaplatos, sino simplemente como dos seres humanos que llevaban heridas que nunca habían sanado por completo. Jared rompió el silencio de nuevo, su voz más suave ahora. Roar me dijo, «Tienes un historial, ese caso. ¿Quieres hablarme de ello?» Pearl guardó silencio durante mucho tiempo. Sus ojos se volvieron hacia la ventana, observando la lluvia deslizarse por el cristal. «No esta noche», dijo finalmente. «Quizás nunca. Hay algunas cosas que no quiero recordar». Jared asintió. No la presionó. «Cuando estés lista, o nunca. Esa es tu elección». La lluvia seguía cayendo afuera, aunque ahora más suavemente. Pearl se puso de pie. «Deberías dormir un poco», dijo. «Y tú también. Tu madre te necesita bien. Se preocupará si ve que estás cansado». Caminó hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir, la voz de Jared llegó desde atrás. «Pearl, gracias por estar aquí esta noche». Se detuvo. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. «No, señorita Ashford. Solo Pearl, simple y sincero». Hizo un pequeño asentimiento sin volverse. Luego salió y cerró la puerta detrás de ella. Caminó rápidamente a su habitación, su corazón latiendo más rápido de lo habitual, y eso la asustó porque sabía que una vez que un corazón comenzaba a agitarse, también podía romperse. 2 meses después de que Pearl llegara a la finca Castellano, la familia Castellano celebró su gala benéfica anual en su mansión de Manhattan. Era el evento más grande del año, el tipo de noche donde se reunían cientos de invitados, magnates de los negocios, políticos, celebridades y los rostros más poderosos de la ciudad, todos bajo un mismo techo. Se le pidió a Pearl que asistiera para ayudar a Gwendolyn, porque la anciana se negaba a ir a menos que Pearl estuviera a su lado. Esa tarde, Gwendolyn llevó a Pearl a su vestidor, abrió su armario y sacó un largo y elegante vestido negro. «Debes usar esto esta noche», dijo con una sonrisa radiante. «Quiero ver lo hermosa que puede ser mi hija». Pearl se puso el vestido y se paró frente al espejo, apenas reconociendo el reflejo que la miraba. La joven en el espejo tenía el cabello cuidadosamente peinado, una piel que parecía brillar bajo la tela oscura y ojos que todavía estaban en guardia, pero que ahora llevaban algo diferente. Sabía que no pertenecía al mundo de las fiestas brillantes y la riqueza pulida, pero por Gwendolyn lo intentaría. Esa noche, llegaron a la mansión de la familia Castellano en Manhattan. En el momento en que Pearl entró, sintió como si hubiera cruzado a otro universo. Candelabros de cristal derramaban luz como miles de estrellas. El champán fluía en elegantes copas. Vestidos lujosos y trajes caros se deslizaban por las vastas habitaciones en una corriente constante y brillante. Pearl caminó junto a Gwendolyn, haciendo todo lo posible por no llamar la atención, pero los ojos aún se volvían hacia ella. ¿Quién era la chica junto a la señora Castellano? ¿Quién era ella? ¿De dónde había venido? Las preguntas susurradas se extendieron por la multitud como una corriente subterránea. Entonces, desde el centro de la habitación, se acercó una mujer. Parecía tener unos 55 años, vestida con un brillante vestido rojo que parecía hecho para dominar una habitación. Su cuello y muñecas estaban cubiertos de diamantes que brillaban bajo las luces. Su sonrisa era impecable, el tipo de sonrisa que se había practicado 1000 veces, pero sus ojos eran afilados como cuchillas. Pearl la reconoció de inmediato, y la sangre dentro de ella pareció helarse. Miranda Ashworth, la esposa del senador Ashworth,
uno de los mayores donantes a los programas de caridad de la ciudad, una mujer poderosa, admirada por la alta sociedad. Pero Pearl conocía a otra Miranda Ashworth, una Miranda Ashworth diferente, la que había ayudado a destruir su vida. El recuerdo volvió con fuerza, como una ola que no se podía detener. 9 años antes, Pearl tenía 18 años y vivía con su última familia de acogida. Una noche, su hijo de 22 años, borracho e imprudente, había entrado en su habitación. Ella luchó contra él y huyó de la casa en la oscuridad. Pero en lugar de admitir lo que su hijo había hecho, esa familia la acusó de robar dinero. La tildaron de ladrona para silenciarla, para proteger a su precioso hijo. La policía creyó a la familia con dinero y estatus. No creyeron a una huérfana de 18 años sin nadie que la defendiera. Y Miranda Ashworth, como patrocinadora del programa de hogares de acogida, los había ayudado a enterrar la verdad. Se había puesto de su lado. Había ayudado a convertir a Pearl en la criminal a los ojos de la ley. Miranda se detuvo en seco en el momento en que vio a Pearl. Sus ojos se abrieron por un brevísimo segundo, luego se entrecerraron en algo afilado y peligroso. Se acercó a Pearl y Gwendolyn, con esa dulce sonrisa artificial extendiéndose por sus labios. Vaya, Pearl Ashford, dijo, su voz lo suficientemente alta como para que la gente cercana la oyera. Qué sorpresa encontrarte aquí. ¿Trabajas para la familia Castellano ahora? Qué interesante. Cada palabra llevaba otro significado debajo. Cada frase una amenaza oculta en el caparazón de la sociedad educada. Pearl no bajó la mirada. No mostró miedo. Miró directamente a la cara de Miranda. Su voz era tranquila y fría. Sí, trabajo aquí. Y aunque su boca no dijo nada más, sus ojos hablaron por ella. Recuerdo todo. Recuerdo lo que me hiciste. ¿Tú también lo recuerdas? Gwendolyn sintió la tensión en el aire, aunque no entendiera lo que estaba pasando. Apretó su agarre en la mano de Pearl, su voz clara y llena de orgullo. Pearl es mi hija, es maravillosa, es la persona más amable que he conocido. Miranda esbozó una sonrisa delgada, su mirada deslizándose sobre Pearl con un desprecio cuidadosamente oculto. Sí, estoy segura de que es verdad. Debe ser muy especial, de hecho. Al otro lado de la habitación, Jared observaba. Vio el intercambio entre Pearl y Miranda. Vio la tensión en el lenguaje corporal de Pearl, la forma en que mantenía la espalda recta, como alguien que se prepara para la batalla. La forma en que sus hombros se tensaron cuando Miranda se acercó. Fijó el nombre en su mente. Miranda Ashworth. Necesitaba saber más sobre la conexión entre ella y Pearl. Miranda se alejó, pero antes de girarse por completo, se inclinó hacia Pearl y susurró con una voz lo suficientemente baja como para que solo ella la oyera. Nos veremos de nuevo muy pronto, querida. Tengo mucha curiosidad por ver cómo reaccionará la familia Castellano cuando se enteren de que tienen una serpiente en casa. Pearl la vio irse, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, pero su rostro permaneció tranquilo, como si nada hubiera pasado. Sabía que la tormenta se acercaba. Sabía que Miranda no dejaría esto así. El pasado nunca desaparece de verdad. Solo se esconde en la oscuridad, esperando el momento adecuado para regresar y tragarse todo lo que ella había luchado por construir. Una semana después de la gala, Jared organizó una cena importante con un grupo de socios que había estado persiguiendo durante meses. Este era un trato legítimo, un paso necesario para sacar a la familia Castellano de las sombras y llevarla al mundo de los negocios respetables. Miranda Ashworth era un puente esencial en ese esfuerzo. Su esposo era un senador con una enorme influencia en los círculos políticos, y su apoyo abriría puertas que el dinero por sí solo nunca podría comprar. Pearl sabía que Miranda estaría allí, pero no pudo negarse cuando Gwendolyn le tomó la mano y dijo que no iría a menos que su hija estuviera a su lado. Por el bien de la anciana, Pearl se tragó el miedo y subió al coche negro que los llevó a la mansión del socio. La cena se celebró en un magnífico comedor con una larga mesa cubierta de lino blanco, velas parpadeando con una suave luz dorada y flores frescas llenando el aire con su fragancia. La sociedad de Nueva York se sentaba alrededor de esa mesa, sonrisas pulidas, apretones de manos calculados,
Conversaciones sobre dinero y poder disfrazadas bajo una fina capa de cortesía. Pearl se sentó junto a Gwendolyn, tratando de decir lo menos posible, tratando de hacerse invisible entre la multitud brillante. Pero durante toda la cena podía sentir los ojos de Miranda ardiendo en su piel. La mirada paciente y depredadora de alguien que espera el momento perfecto para atacar. Cuando se sirvió el postre, Miranda comenzó su ataque. Dejó su cuchara de plata y levantó la voz lo suficiente para que todos en la mesa la oyeran. Señor Castellano, debo decir que estoy bastante sorprendida de ver a la señorita Ashford aquí esta noche. Todos los ojos se volvieron hacia Pearl como la punta afilada de una aguja. Miranda continuó. Su voz era dulce como la miel y igual de venenosa. Quizás no todos aquí lo sepan, pero esta joven tiene antecedentes penales. ¿Robo? Si no recuerdo mal. Una vez fue arrestada por robar dinero de la familia de acogida que la acogió. Los susurros se extendieron por la mesa como un viento tóxico. Miranda inclinó la cabeza, la sonrisa en sus labios afilada como una cuchilla. Tengo mucha curiosidad por saber qué hizo exactamente para ganarse un lugar tan especial en la familia Castellano. Debe tener algunos talentos muy inusuales. El significado debajo de esas palabras era inconfundible, cruel en su precisión. Y algunas personas soltaron pequeñas risas, sonidos pequeños, pero suficientes para desgarrar la dignidad de cualquiera obligado a soportarlos. Pearl se quedó sentada, su rostro pálido como el papel, pero no bajó la cabeza. No se defendió, no suplicó, no explicó. Simplemente se quedó quieta, con la espalda recta, esperando que pasara la tormenta, como lo había hecho durante 9 largos años cada vez que el mundo le daba la espalda. Pero en ese momento, sus ojos buscaron a una persona, Jared, el hombre que le había dicho que no creía todo lo escrito en su expediente. El hombre que se había sentado con ella en esa noche lluviosa en la biblioteca y había compartido el peso de su propio dolor. El hombre por el que su corazón había comenzado a abrirse, aunque sabía lo peligroso que era. Sus ojos se encontraron a través de la larga mesa. Jared separó los labios como si fuera a decir algo, pero luego miró a los socios sentados en la mesa, las personas a las que había pasado meses tratando de persuadir, las personas que tenían las llaves del futuro de la familia en el mundo legítimo. Miró a Miranda, la mujer cuyo esposo era senador, el puente más importante en todo este acuerdo, y luego no dijo nada. Sus ojos de acero gris bajaron al plato frente a él, evitando la mirada de Pearl como un cobarde. No habló. Eligió el silencio. Pearl lo vio todo. La vacilación en sus ojos, el cálculo frío, la decisión tomada en un solo instante. Eligió el trato. Eligió el poder. Eligió el futuro de su familia por encima de protegerla. El corazón de Pearl, el corazón que había comenzado a abrirse después de esa noche lluviosa en la biblioteca, se cerró con un sonido que solo ella pudo oír. Se levantó lentamente con una calma que parecía casi irreal. Se inclinó y le habló suavemente a Gwendolyn. «Tengo que irme, señora. Lamento no poder quedarme». Gwendolyn le agarró la mano, sus ojos nublados llenos de preocupación. «Hija, ¿a dónde vas?» Pearl soltó suavemente su mano y le dedicó una sonrisa triste. Luego enderezó la espalda y caminó hacia la puerta. Su columna estaba recta. Su barbilla estaba levantada. No miró a nadie. No se volvió ni una sola vez. Miranda la vio irse con la sonrisa de la victoria en sus labios. Su voz se llenó de falsa simpatía. «Oh, es tan sensible. Pobrecita. Nunca quise herirla». Jared miró la figura de Pearl que desaparecía mientras se desvanecía en la oscuridad más allá de la puerta. Su mano se apretó debajo de la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El trato continuó. La conversación continuó. La risa todavía se elevaba alrededor de la mesa. Pero dentro del pecho de Jared algo acababa de morir y sabía que nunca lo recuperaría. Pearl se sentó sola en el taxi, envuelta en la oscuridad. Las luces de la calle se deslizaban por la ventana en borrosas rayas doradas, y ahora, sin nadie que la observara, se permitió temblar. Sus hombros se sacudían, pero no por Miranda. Estaba acostumbrada a la crueldad del mundo, acostumbrada a la humillación, acostumbrada al desprecio.
Temblaba por el silencio de Jared, por la forma en que bajó los ojos cuando más lo necesitaba, porque se había permitido confiar. Y una vez más, había confiado en la persona equivocada. Hace 9 años, nadie le creyó. Esta noche, la historia se había repetido. Miró por la ventana la ciudad que pasaba a toda velocidad en la oscuridad, y supo que no quedaba nada que la retuviera en la finca Castellano. Esa noche, Pearl regresó a la finca en silencio. No encendió la luz. Simplemente se sentó junto a la ventana, mirando el jardín que yacía en la oscuridad. Una débil luz de luna se filtraba a través de los árboles, proyectando extrañas formas en el suelo. Pensó en todo lo que había sucedido en los últimos 2 meses, en Gwendolyn y sus paseos matutinos por el jardín, en la canción En la noche de terror, en los números que no mentían, en la noche lluviosa en la biblioteca cuando dos almas heridas se habían alcanzado a través del silencio y se habían tocado. Y pensó en esta noche, en el silencio de Jared, en la forma en que sus ojos se habían bajado cuando más lo necesitaba. Una vez más, había puesto su confianza en el lugar equivocado. Pearl tomó papel y un bolígrafo del cajón del escritorio. Escribió 2 cartas. La primera era para Jared, breve y profesional. Sin una palabra de acusación, sin una sola explicación, solo unas pocas líneas cortas. Gracias por la oportunidad. Lo entiendo, Pearl Ashford. Esas 2 palabras, lo entiendo, llevaban más peso que cualquier acusación, más pesadas que las lágrimas, más pesadas que las súplicas, más pesadas que la culpa. La segunda carta era para Gwendolyn y era más larga. Cada palabra cortaba como una cuchilla en la carne. Eres la madre que nunca tuve en esta vida. Los meses que pasé a tu lado fueron un regalo que nunca esperé recibir. Lamento tener que irme, pero no puedo quedarme en un lugar donde no se me respeta. Por favor, no estés triste. Te recordaré siempre. Tu hija, Pearl. Se puso de pie y miró alrededor de la habitación. 2 meses, lo suficiente para empezar a tener esperanza. No lo suficiente para llamar a este lugar hogar. Dejó atrás todo lo que Gwendolyn le había dado. El elegante vestido negro, las suaves bufandas, las pequeñas cosas que la anciana había preparado cuidadosamente para ella. Solo tomó el mismo bolso viejo con el que había llegado, ni más ni menos, porque esas eran las únicas cosas que realmente le pertenecían. A las 4 de la mañana, toda la finca dormía. Pearl salió silenciosamente de la casa de huéspedes. Cruzó el jardín oscuro y entró en la villa principal. Fue a la habitación de Gwendolyn y abrió la puerta con la mayor suavidad posible. La anciana dormía pacíficamente, su rostro apacible bañado por la luz de la luna desde la ventana. Pearl se quedó allí durante mucho tiempo, mirando a la mujer que la había llamado hija, que la había abrazado, que la había necesitado. Del bolsillo de su abrigo, sacó un viejo pañuelo, sus bordes gastados por el tiempo, una esquina bordada con una pequeña flor en hilos que hacía mucho que se habían desvanecido. Era lo único que su madre le había dejado, la única posesión que había llevado durante 17 años a través de refugios, hogares de acogida, noches solitarias interminables. Colocó el pañuelo en la mesita de noche de Gwendolyn, junto a la fotografía de la familia Castellano y la carta que había escrito. Pearl se quedó mirándola durante mucho tiempo, luego susurró, su voz quebrándose dolorosamente en su garganta. Lo siento, ojalá pudiera quedarme, pero no puedo. Se inclinó y le dio un suave beso en la frente a Gwendolyn, sintiendo la frialdad de su piel y respirando el aroma familiar del perfume que la anciana siempre usaba. Luego se enderezó, se dio la vuelta y salió sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, no tendría la fuerza para seguir adelante. A las 5 de la mañana, justo cuando el cielo comenzaba a palidecer, Pearl salió por las puertas de la finca. Llamó a un taxi y la llevó de vuelta a Brooklyn, de vuelta al miserable apartamento estudio que había dejado atrás 2 meses antes. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Oscuro, húmedo, estrecho, con el familiar olor a mojo golpeándola en el momento en que abrió la puerta. Pero ahora el apartamento se sentía más frío de lo que recordaba, porque Pearl había aprendido lo que se sentía el calor, había aprendido lo que era ser cuidada, y ahora sabía cuánto dolía perder esas cosas.
A la mañana siguiente en la finca, Roar llamó a la puerta del estudio de Jared. Señor, la señorita Ashford se ha ido, dijo, su voz tan fría y controlada como siempre. Dejó 2 cartas, una para usted, una para su madre. Jared tomó la carta y la abrió. Su rostro no delató nada, pero su mano se apretó alrededor del papel hasta arrugarlo. Lo entiendo. Esas 2 palabras cortaron más profundo que cualquier maldición, más pesadas que cualquier acusación, porque lo decían todo, que entendía lo que él había elegido, que no lo culpaba y que nunca volvería. Gwendolyn se despertó y llamó a Pearl como hacía cada mañana. Cuando Pearl no vino, el pánico se apoderó de ella. Comenzó a buscar frenéticamente en la habitación. Entonces vio el pañuelo en la mesita de noche y la carta a su lado. Leyó cada palabra con manos temblorosas. Luego se apretó el pañuelo contra el pecho y lloró como una niña. Mi hija, sollozó. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? Jared se quedó en la puerta viendo a su madre llorar y no pudo decir una palabra. No tenía respuesta para ella, porque la respuesta era él. Era su silencio en la mesa de la cena la noche anterior. Esa noche, Jared se sentó solo en la biblioteca, la habitación donde habían hablado durante la tormenta. El trato había tenido éxito. Había ganado todo lo que quería en los negocios, pero había perdido el respeto que tenía por sí mismo. Había perdido a la chica que había hecho sonreír de nuevo a su madre. Había perdido a la única persona que había visto al hombre debajo del caparazón frío que mostraba al mundo. Miró por la ventana. El cielo se oscurecía, nubes negras se acumulaban en el horizonte. El pronóstico decía que una gran tormenta de nieve se acercaba a Nueva York. La peor tormenta que la ciudad había visto en muchos años. 2 días después de que Pearl dejara la finca, una histórica tormenta de nieve descendió sobre Nueva York. Fue la peor tormenta que la ciudad había visto en 20 años, con nieve cayendo tan espesa y rápida que cada calle desapareció bajo un manto blanco, y vientos tan violentos que rompieron ramas de árboles y destrozaron ventanas. Se fue la luz en muchos barrios. Las carreteras se congelaron y los funcionarios de la ciudad instaron a todos a permanecer en el interior y no aventurarse afuera, excepto en casos de absoluta emergencia. Brooklyn fue uno de los más afectados, especialmente los viejos edificios de apartamentos con sistemas de calefacción defectuosos y ventanas que ya no sellaban contra el frío. En la finca Castellano, Roar entró en el estudio de Jared con una mirada preocupada en su rostro. Señor, acabo de recibir noticias. El edificio de apartamentos donde vive la señorita Ashford ha perdido completamente la energía. Varias ventanas han sido arrancadas por la tormenta. Ese edificio es viejo e inseguro en un clima como este. Jared estaba de pie junto a la ventana, viendo la nieve caer en pesadas cortinas más allá del cristal, sus ojos grises fijos en algún lugar lejano que solo él podía ver. Guardó silencio por un largo momento. Luego se giró, su voz aguda con certeza. Prepara el coche para mí. Roar se quedó helado. Señor, las carreteras son imposibles. Las autoridades han prohibido todo el tráfico. Salir con este tiempo sería un suicidio. Pero Jared ya se había puesto un abrigo pesado, se había puesto los guantes y se dirigía hacia la puerta. No te estoy pidiendo tu opinión, Roar. Roar se puso delante de él. Señor, por favor, piénselo bien. Jared miró directamente a los ojos del hombre que había estado a su lado durante años, y su voz salió baja y firme. Está ahí fuera sola en esta tormenta por mi culpa, por mi silencio. No dejaré que muera ahí fuera mientras yo me siento aquí a salvo. Jared condujo él mismo, negándose a que nadie lo acompañara. El todoterreno negro avanzó por calles cubiertas de nieve con la visibilidad casi nula y vientos tan feroces que sacudían el vehículo una y otra vez. Más de una vez, los neumáticos resbalaron en el hielo, casi haciendo que el coche perdiera el control. Pero Jared no se detuvo. Condujo a través de la tormenta como un loco. Ambas manos aferradas al volante, sus ojos esforzándose por ver a través de la furia blanca que tenía delante. Pensó en Pearl. Pensó en su miserable y pequeño apartamento. Pensó en ella congelándose en algún lugar sola, y su pie presionó más fuerte el acelerador.
Cuando llegó al edificio de Pearl, la escena era peor de lo que había imaginado. La vieja estructura se erguía sola en la tormenta, maltratada y temblorosa, con algunas de sus ventanas completamente rotas y la nieve entrando a raudales por las aberturas. No había electricidad y la escalera yacía en la oscuridad bajo una fina capa de hielo. Jared subió al quinto piso, resbalando más de una vez en los escalones helados. Golpeó la puerta del apartamento de Pearl, sin respuesta. Golpeó más fuerte, todavía silencio. Empujó la puerta. No estaba cerrada con llave y la habitación estaba vacía. Pearl no estaba allí. Jared llamó al apartamento de al lado y una anciana respondió con una vela en la mano, su rostro arrugado parpadeando a la luz vacilante. Pearl, la chica, dijo, su voz temblando de frío. Se fue alrededor del mediodía. Dijo que iba a buscar a un niño pequeño, el que siempre venía a estudiar con ella. Connor, creo que ese era su nombre. Su casa está en algún lugar cerca del viejo puerto. Jared le dio las gracias y luego bajó corriendo las escaleras. Supo de inmediato que Pearl había ido a buscar al niño al que daba clases particulares. El niño por el que se preocupaba más de lo que nunca se preocupó por sí misma. Jared condujo hacia el viejo puerto, una zona llena de almacenes abandonados y edificios en ruinas. Era peligroso incluso con buen tiempo. En una tormenta de nieve parecía un infierno blanco. Detuvo el coche y avanzó a pie a través de los escombros, gritando el nombre de Pearl. El viento le arrebató la voz y la tragó en la tormenta. Se movió con un esfuerzo doloroso, paso a paso, a través de la nieve que le llegaba a las rodillas, el frío cortando su carne, incluso a través del grueso abrigo que llevaba. Entonces lo vio, un refugio de autobús abandonado, con parte de su techo todavía intacto, y dentro una figura. Pearl estaba acurrucada en la esquina del refugio, sosteniendo a un niño con fuerza contra ella. Connor, de 12 años, su rostro azul pálido por el frío, estaba envuelto en el abrigo de Pearl. Pearl misma llevaba solo una fina capa de ropa, sus labios teñidos de púrpura, sus manos temblando tanto que no podía controlarlas. Le había dado todo al niño, su abrigo, el lugar más cálido bajo el refugio, cualquier pequeña protección que tuviera, y se había quedado sentada expuesta mientras el frío le robaba lentamente la vida de su cuerpo. Connor le dijo a Jared con voz temblorosa que su padre había llegado a casa borracho y violento, rompiendo cosas por toda la casa. Se había asustado tanto que había huido. Pearl lo había encontrado vagando en la tormenta y lo había llevado allí para refugiarse. Jared no desperdició palabras. No se detuvo a hacer preguntas. Se quitó su propio abrigo y lo envolvió alrededor de Pearl. Luego se inclinó y la levantó con cuidado en sus brazos. No pesaba casi nada, y su ligereza le dolió como si no hubiera comido una comida de verdad en días. Se llevó a Connor con ellos también, envolviendo al niño en una manta extra del coche. Jared llevó a Pearl de vuelta a través de la tormenta, cada paso pesado y difícil pero inflexible, hasta que la depositó suavemente en el asiento trasero del todoterreno. Dentro del vehículo, Jared puso la calefacción al máximo y condujo de vuelta a través de la ventisca hacia la finca. Pearl abrió los ojos, nublados por el agotamiento, y a través de la neblina de la conciencia que se desvanecía, vio su rostro. Su voz salió débil como un suspiro. ¿Por qué estás aquí? Jared no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en la carretera, pero su mano encontró la de ella y la sostuvo con fuerza, ofreciendo calor y una promesa que no necesitaba palabras. Para cuando llegaron a la finca, el médico de la familia ya estaba esperando. Pearl sufría de hipotermia, pero el médico dijo que se recuperaría. Necesitaba calor, descanso y tiempo. Connor también fue atendido, alimentado y envuelto en mantas. Cuando Pearl se despertó en la cálida habitación, Jared todavía estaba sentado a su lado, sus ojos grises fijos en su rostro. «Casi mueres ahí fuera», dijo, su voz áspera, como si no hubiera hablado en horas. Pearl lo miró, sus ojos cansados, pero todavía en guardia. «He sobrevivido a cosas peores que eso». Jared bajó la cabeza y se sentó en silencio por un momento. Luego levantó la mirada hacia ella de nuevo, y sus ojos grises ya no tenían su frialdad habitual. En cambio,
Llevaban algo más cercano al arrepentimiento y algo aún más fuerte, algo como resolución. Esta vez no me quedaré en silencio. Lo prometo. Pearl no respondió. No estaba lista para perdonarlo. La herida todavía era demasiado reciente y el recuerdo de su silencio en la cena todavía ardía, pero tampoco le pidió que se fuera, y quizás eso en sí mismo era un comienzo. Una semana después de la histórica tormenta de nieve, Pearl se había recuperado por completo. Permaneció en la finca, pero cuando Jared preguntó, le dijo claramente que se quedaba por Gwendolyn, por la promesa que le había hecho a la anciana, no por él. Jared no discutió. Aceptó eso como un castigo que merecía por su silencio. Los dos mantuvieron su distancia. No hubo más conversaciones en la oscuridad lluviosa. No más miradas que se buscaran silenciosamente. Sin embargo, la fría tensión que una vez hubo entre ellos se había suavizado. Jared arregló que Connor se quedara temporalmente en la casa de huéspedes. El niño fue matriculado en la escuela, recibió comidas adecuadas y fue cuidado. Y cada tarde todavía venía a estudiar con Pearl, igual que antes. En su estudio, Jared convocó a Roar. En el momento en que su mano derecha entró, Jared fue directo al grano sin dudar. Miranda Ashworth, dijo, su voz fría y firme, quiero que averigües todo sobre ella, especialmente su conexión con Pearl Ashford. Todo lo que ha hecho, todo lo que esconde. Lo quiero todo. Roar asintió, y algo parecido a la satisfacción brilló en sus ojos. He estado esperando mucho tiempo para oírle decir eso, señor. Respondió, luego se giró y salió. Roar puso todos los recursos de la familia Castellano detrás de la investigación. Su gente rebuscó en viejos registros del sistema de hogares de acogida, sobornó a funcionarios corruptos y amenazó a aquellos que sabían demasiado, pero habían tenido demasiado miedo de hablar. Descubrieron documentos que habían estado enterrados durante 9 largos años, pruebas que deberían haber salido a la luz hace mucho tiempo, pero que habían sido sofocadas bajo el dinero y el poder. La verdad sobre el caso de Pearl comenzó a emerger pieza por pieza. Pearl nunca había robado nada. Tal como Jared había sospechado desde el momento en que leyó por primera vez su expediente, las pruebas mostraban claramente que el testimonio original de la familia de acogida estaba lleno de contradicciones. No había pruebas físicas que confirmaran ningún robo, ni dinero perdido, ni huellas dactilares, nada en absoluto más allá de su palabra. La verdad era esta. El hijo de la familia de acogida, de 22 años y borracho, había atacado a Pearl en el garaje cuando ella tenía 18 años. Pearl se había defendido y había huido. Y para proteger a su hijo, para silenciar a la chica huérfana, que no tenía a nadie que la defendiera, la familia la acusó de robar dinero. Miranda Ashworth, en su papel de principal patrocinadora del programa de hogares de acogida, los había ayudado a enterrar la verdad. La razón era dolorosamente simple. El hijo de la familia de acogida era pariente de sangre del senador Ashworth, su esposo. Pero eso no era todo. La investigación descubrió algo aún más oscuro. Miranda Ashworth había estado malversando dinero del fondo para huérfanos durante años. Millones de dólares que deberían haber ido a cuidar y educar a niños sin nadie a quien recurrir habían sido desviados a sus cuentas privadas. Había usado su posición como donante para encubrir sus crímenes y silenciar a cualquiera lo suficientemente audaz como para hablar. Pearl era solo una de muchas víctimas, una de muchos niños empujados a la oscuridad para que Miranda pudiera seguir viviendo en la brillante luz de la alta sociedad. Roar regresó al estudio de Jared y dejó un grueso archivo sobre el escritorio. Señor, dijo, su voz baja y pesada, es inocente, siempre lo fue. Nunca robó nada. Solo era una chica de 18 años acorralada. Hizo una pausa y luego continuó. Y Miranda Ashworth es un monstruo con rostro humano. Destruyó las vidas de Dios sabe cuántos niños para proteger a su familia y enriquecerse. Jared tomó el archivo y lo leyó página por página, línea por línea, sus manos apretándose hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cada página era otro fragmento de la verdad que Pearl se había visto obligada a llevar durante 9 años.
Jared encontró a Pearl en el jardín trasero, donde estaba sentada sola en el banco de piedra, mirando las flores que florecían bajo el sol de la tarde. Se sentó a su lado y le puso el archivo en las manos. Encontré la verdad, dijo, su voz baja y grave. Está todo aquí. Pearl abrió el archivo y leyó cada página, sus manos temblando ligeramente. 9 años de injusticia yacían allí en tinta negra sobre papel blanco. 9 años de ser llamada ladrona. 9 años de puertas cerradas en su cara. 9 años sin que nadie le creyera. Y ahora, por primera vez, alguien le creía y había pruebas de su inocencia. Pearl levantó los ojos hacia Jared. Estaban brillantes, pero no lloró. ¿Qué piensas hacer con esto?, preguntó, su voz tranquila, aunque temblaba débilmente bajo la superficie. Jared la miró a los ojos sin vacilar. Devolverte la justicia, si me lo permites. Pearl negó con la cabeza. No necesito que juegues el papel de un caballero de brillante armadura. Jared asintió. Sé que no necesitas que nadie te salve. Te has estado salvando a ti misma durante 9 años. Sobreviviste a todo sin la ayuda de nadie. Hizo una pausa y luego continuó. Pero mereces estar en la luz, no en la oscuridad a la que otras personas te obligaron a entrar. Pearl se sentó en silencio durante un largo rato, mirando el archivo en sus manos. 9 años. 9 años viviendo con la mancha de ser llamada ladrona. 9 años en los que el mundo le dio la espalda. 9 años preguntándose si alguien alguna vez le creería. Luego levantó la vista y se encontró con los ojos grises de Jared. Está bien, dijo, su voz firme ahora. Haz lo que tengas que hacer. Jared asintió y sus ojos ya no tenían su antigua frialdad. En cambio, contenían una promesa. Esta vez no me quedaré en silencio. Te lo prometo. Una semana después de la investigación, Jared convocó una importante reunión en el edificio castellano en Manhattan. La sala de conferencias estaba en el piso más alto, con paredes de cristal que daban a toda la ciudad, una larga mesa de roble pulido y costosas sillas de cuero alineadas en perfecto orden. Todos los socios principales habían sido invitados, influyentes hombres de negocios, poderosos políticos, las personas que ocupaban puestos clave en la alta sociedad de Nueva York, y Miranda Ashworth también estaba allí. Entró en la sala con su habitual sonrisa de confianza, su vestido verde mar brillando bajo las luces, completamente inconsciente de que una tormenta la esperaba. Cuando las puertas de la sala de conferencias se abrieron de nuevo, todos los ojos se volvieron en esa dirección. Jared entró y a su lado estaba Pearl. Ya no era la chica que se paraba detrás de alguien más. Ya no bajaba la cabeza ni evitaba la mirada de la gente. Llevaba un sencillo vestido negro, la espalda recta, los ojos firmes, caminando al lado del hombre más poderoso de la sala. En el momento en que Miranda vio a Pearl, la sonrisa en sus labios se congeló. Intentó mantener la compostura, pero la cautela ya había aflorado en sus ojos. Señor Castellano, dijo, su voz todavía dulce, aunque ahora tensa. No entiendo por qué la señorita Ashford está aquí en esta reunión. Esta reunión es para socios, no para sirvientes. Jared no respondió de inmediato. Caminó hasta la cabecera de la mesa, se paró en su centro, y cuando habló, su voz tranquila resonó en toda la sala. Hoy tengo un anuncio importante para todos ustedes, dijo. A partir de hoy, Pearl Ashford se convertirá en la directora ejecutiva de la Fundación Benéfica Castellano. Será responsable de supervisar y gestionar toda la operación de la fundación. Los murmullos se extendieron por la sala. Miradas de sorpresa, intercambios en voz baja. Miranda soltó una risa, su voz goteando desprecio e incredulidad. ¿Es esto una broma, señor Castellano? Una mujer con antecedentes de robo dirigiendo una fundación benéfica. Necesita reconsiderar esta decisión. Su reputación y la reputación de todos en esta sala se verán seriamente dañadas. Jared miró directamente a los ojos de Miranda, su voz fría como el acero. El historial de la señorita Ashford fue una condena falsa, dijo, cada palabra clara y final. La sala cayó en un silencio absoluto, y la persona responsable de esa falsa condena continuó, sus ojos grises afilados como cuchillas. Está sentada en esta misma sala,
El rostro de Miranda se puso blanco, pero aún intentaba mantenerse en pie. ¿De qué estás hablando?, dijo. Esto es una calumnia. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron y Rohr entró llevando una gruesa pila de documentos. Se movió alrededor de la mesa, colocando una copia frente a cada persona. Este es el resultado de nuestra investigación, dijo Jared. Pruebas de que Miranda Ashworth malversó millones de dólares de fondos para huérfanos en el transcurso de muchos años. Pruebas de que ayudó a encubrir el asalto a una chica de 18 años para proteger al pariente de su esposo. Y pruebas de que incriminó a la víctima como ladrona para silenciarla. Los socios abrieron los archivos y leyeron página tras página, sus rostros volviéndose gradualmente fríos a medida que la verdad se revelaba. Miranda sostenía el archivo con manos temblorosas, y el color de su rostro cambió de blanco pálido a ceniza y gris. Jared continuó. Su voz nunca tembló. Miranda Ashworth robó dinero a niños que no tenían a nadie que los protegiera. Dijo. Destruyó la vida de una joven inocente para proteger a su propia familia. Hizo una pausa y luego se volvió hacia Pearl. Y yo me quedé en silencio mientras ella humillaba a Pearl frente a todos. Elegí el trato en lugar de lo que era correcto. Estaba equivocado. Jared se giró completamente hacia Pearl, sus ojos grises encontrándose con los de ella sin vacilar. Estaba equivocado, dijo, su voz baja y sincera. Elegí la ventaja sobre la conciencia. No merecía la confianza que depositaste en mí. Pero espero que a partir de hoy pueda empezar a hacer lo correcto. Miranda se puso de pie de un salto, su rostro torcido por la rabia. «¡Esto es una calumnia!», gritó. «Los demandaré a todos, los destruiré a todos». Pero cuando buscó apoyo no encontró ninguno. Los socios seguían leyendo los archivos, sus rostros duros como el hielo. Nadie la miraba. Nadie estaba a su lado. Estaba completamente sola. Pearl dio un paso adelante y cuando habló, su voz resonó en la sala con claridad y fuerza. «No necesito la piedad de nadie», dijo. «Nunca la he necesitado. Solo necesito la verdad. Y hoy la verdad finalmente ha sido dicha». Miró directamente a Miranda sin el más mínimo miedo. «Durante 9 años he vivido con la etiqueta de ladrona», continuó. «Durante 9 años, todas las puertas se cerraron en mi cara. Durante 9 años me han mirado con desprecio y me han empujado a las sombras. Hoy recupero mi nombre, no por el señor Castellano, sino porque merezco estar aquí». Se le pidió a Miranda que abandonara la sala de conferencias. Salió con la espalda encorvada, sin rastro de la arrogancia que había llevado cuando entró por primera vez. Uno por uno, los socios se levantaron de sus asientos, estrecharon la mano de Jared y firmaron sus compromisos de apoyar a la Fundación Benéfica Castellano bajo su nueva dirección. Pearl se quedó en medio de la sala mientras la luz entraba a raudales por las paredes de cristal y caía sobre su rostro. Por primera vez en 9 años, estaba de pie en la luz, no en la oscuridad donde otros la habían obligado a vivir. Y estaba allí no porque alguien la hubiera rescatado, sino porque había reclamado ese lugar para sí misma. Después de la reunión de socios, la noticia se extendió por la alta sociedad de Nueva York como la pólvora. Miranda Ashworth fue puesta bajo investigación formal por malversar fondos de caridad, y las pruebas que Rohr había reunido eran demasiado claras para ser negadas. El senador Ashworth, su esposo, se vio obligado a renunciar en medio de su mandato cuando estalló el escándalo, y la carrera política que había pasado 30 años construyendo se derrumbó en cuestión de días. El programa de hogares de acogida en toda la ciudad fue sometido a una auditoría completa, y las grietas que Miranda había explotado durante años finalmente salieron a la luz. Varios miembros del personal y funcionarios públicos relacionados con el esquema fueron suspendidos, y por primera vez en la historia, el sistema de protección infantil estaba siendo examinado con genuina seriedad. Una semana después, la Fundación Benéfica Castellano celebró una conferencia de prensa pública para presentar a su nueva dirección. Reporteros de los principales periódicos estaban allí, las cámaras parpadeaban sin cesar, y las filas de asientos estaban llenas de personas que querían presenciar este cambio histórico por sí mismas. Pearl se paró en el podio como directora ejecutiva de la fundación
vistiendo un sencillo vestido negro, su cabello cuidadosamente recogido en la nuca, sus ojos firmes fijos en la multitud ante ella. Habló sobre la nueva visión de la fundación, sobre la construcción de centros de apoyo para niños en el sistema de hogares de acogida, sobre asegurarse de que ningún niño tuviera que soportar lo que ella misma había vivido. En medio de la conferencia de prensa, una pequeña figura se levantó de la audiencia. Connor, el niño de 12 años que Pearl había salvado durante la tormenta de nieve, su rostro enrojecido por los nervios, su mano agarrando el borde de su nueva camisa. Se paró en el pasillo central, su voz temblorosa, pero se escuchaba claramente en la sala silenciosa. Me gustaría decir algo, por favor. Solo denme un minuto. Todos se giraron para mirar. Un niño de pie entre adultos con trajes caros y vestidos elegantes. Pearl se movió como si fuera a bajar y detenerlo, pero Jared le puso una mano en el hombro y negó con la cabeza. Déjalo hablar. Connor se paró en medio de la sala, pequeño pero sin miedo. Su voz temblaba, pero no se detuvo. La señorita Pearl me enseñó a leer cuando a nadie le importaba lo suficiente como para molestarse. Dijo. Me compró comida cuando tenía hambre, aunque ella misma no tenía mucho dinero. Compartió lo poco que tenía conmigo cuando yo no tenía nada. El niño hizo una pausa, tragó saliva y luego continuó. Cuando llegó la tormenta de nieve, cuando mi padre se emborrachó y tuve que huir. La señorita Pearl fue la única que vino a buscarme. Me dio su abrigo. Se sentó en el frío helado para que yo pudiera estar caliente. Casi muere por mi culpa. Connor miró alrededor de la sala a todas las caras que lo observaban en silencio. La gente decía que era una ladrona, dijo, y ahora su voz era más fuerte, pero me dio todo lo que tenía. Los ladrones no hacen eso. Solo la gente buena hace eso. Y la señorita Pearl es la mejor persona que he conocido en mi vida. La sala permaneció en silencio por un largo momento. Luego, en algún lugar, desde una esquina, comenzaron los aplausos. Una persona, luego dos, luego toda la sala. Los aplausos recorrieron el salón en oleadas. Algunas personas se secaron las lágrimas de los ojos, incluso aquellos que una vez habían dudado de Pearl. Pearl bajó del podio y fue hacia Connor. El niño la abrazó y sollozó en su hombro. Gracias, señorita Pearl. Gracias por no abandonarme. Pearl lo abrazó con fuerza y sus propios ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. No, susurró. Gracias a ti. Gracias por creer en mí. En la esquina de la sala, Roar observaba. El hombre duro y frío que una vez había mirado a Pearl con sospecha cuando llegó por primera vez a la finca, ahora asintió levemente, y había algo en sus ojos que se parecía mucho al respeto. Se giró hacia el hombre a su lado, su voz baja y áspera. Tiene algo que el dinero no puede comprar, dijo. Tiene conciencia. En la primera fila, Gwendolyn estaba sentada con lágrimas corriendo por su rostro surcado de arrugas. En sus manos, sostenía el viejo pañuelo con los bordes gastados, el pañuelo que Pearl había dejado atrás cuando se fue. Gwendolyn lo había guardado con ella todos los días, lo había sostenido todas las noches como si llevara una pieza viva de la hija que temía no volver a ver nunca más. Y ahora su hija había vuelto, de pie en la luz, respetada y amada. Sonrió a través de sus lágrimas y susurró para sí misma. Mi hija. La conferencia de prensa llegó a su fin, y poco a poco la sala comenzó a vaciarse. Afuera del edificio, Pearl estaba de pie bajo el cielo azul claro de Nueva York, mirando hacia arriba. Connor se paró a su lado y tiró ligeramente de su manga. Señorita Pearl, ¿puedo ayudarla a construir el nuevo centro? Preguntó. Quiero hacer algo. Quiero ayudar a otros niños como yo. Pearl lo miró y sonrió. Una sonrisa real, no forzada, no oculta. La primera sonrisa verdadera que había dado en muchos años. Por supuesto, dijo, lo construiremos juntos, juntos. 3 meses después, la primavera llegó a Nueva York. Los árboles brotaban con nueva vida. Tulipanes y cerezos en flor florecían en los parques, y la cálida luz del sol había comenzado a ahuyentar el amargo recuerdo del invierno.
En Brooklyn, en el mismo lugar que una vez fue un barrio pobre de edificios en decadencia y ventanas rotas, algo nuevo había surgido. Era un edificio de 3 pisos con una fachada blanca y brillante, grandes ventanas que daban la bienvenida al sol y un letrero vibrante colgado con orgullo en el frente. Nuevas raíces, un centro comunitario para niños en hogares de acogida. La gran inauguración tuvo lugar en una hermosa mañana. Cientos de personas estaban allí, reporteros, donantes, voluntarios y lo más importante de todo, los niños para quienes se había construido este lugar. Globos de colores flotaban en el cielo, música alegre llenaba el aire, y en el pequeño escenario frente al edificio, Pearl estaba de pie esperando. Ya no era la chica lavaplatos en la oscura cocina de Bello. Ya no era la joven con las manos agrietadas y un abrigo de papel. Era la directora ejecutiva de la Fundación Benéfica Castellano, vestida con un sencillo vestido azul, su cabello castaño cayendo naturalmente sobre sus hombros, sus ojos brillando con fe y esperanza. Pearl levantó el micrófono, miró a la multitud y comenzó a hablar. Una vez fui una niña en el sistema de hogares de acogida, dijo, su voz firme y clara. Sé lo que se siente despertar cada mañana y no saber a dónde perteneces. No saber a qué casa te enviarán después. No saber a quién se supone que debes llamar tus padres mañana. Sé lo que se siente ser juzgado por lo que otras personas dicen de ti en lugar de por lo que realmente has hecho. Ser etiquetado, ser definido por circunstancias que nunca elegiste para ti. Hizo una pausa por un momento y miró a la multitud, a los rostros jóvenes que escuchaban con tanta atención. Hoy estoy aquí para decirles a cada uno de ustedes que importan. Continuó. Nadie tiene derecho a definir quiénes son. Solo ustedes tienen ese derecho. Se definen a sí mismos por lo que hacen, por cómo tratan a otras personas, por la fuerza que demuestran cada día. Y si aún no han encontrado el lugar al que pertenecen, permítanos ayudarlos a construirlo aquí mismo, en Nuevas Raíces. En la primera fila estaba sentado Connor, el niño de 12 años que ahora tenía una nueva familia de acogida, una familia real que realmente lo amaba. Una familia organizada y seguida cuidadosamente por la Fundación Castellano. Aplaudió más fuerte que nadie, sus ojos brillantes, su sonrisa radiante, en un rostro que ya no estaba pálido de frío y miedo como una vez lo estuvo. A su lado se sentaban otros niños también, antiguos niños de acogida a quienes Pearl había ayudado a conectar con recursos, con familias, con nuevas oportunidades en la vida. Roar estaba en la puerta del edificio, su rostro todavía tan duro como la piedra, pero ahora había algo más cálido en sus ojos, y cuando Pearl terminó de hablar, asintió en silencio. Jared estaba detrás de la multitud, no en el escenario, no junto a Pearl bajo las luces intermitentes de las cámaras de los reporteros. Este era su día, no el de él. Solo se quedó allí, sus ojos grises cálidos, mientras seguían cada uno de sus movimientos, cada sonrisa. Y dentro de él, algo que había creído muerto durante mucho tiempo, había comenzado a vivir de nuevo. En la primera fila, Gwendolyn estaba sentada en su silla de ruedas, más lúcida de lo que había estado en años. Cuando Pearl bajó del escenario, la anciana tomó su mano y la sostuvo con fuerza, sus ojos nublados llenos de amor. «Estoy orgullosa de ti», dijo, su voz temblando de emoción. «Mi hija». Y en su mano estaba el viejo pañuelo con los bordes deshilachados. El pañuelo que Pearl había dejado atrás cuando se fue. El pañuelo que una vez había pertenecido a su madre. Gwendolyn lo puso en la mano de Pearl. «Lo guardé para ti todos los días», dijo. «Sabía que volverías. Siempre lo supe». Pearl tomó el pañuelo, sus dedos temblando al rozar la tela descolorida. «Guárdalo tú para mí», dijo, su voz quebrándose de emoción. «Ya no lo necesito. Ahora tengo un hogar». La ceremonia llegó a su fin, y poco a poco los invitados comenzaron a irse. Pearl se paró frente al edificio de Nuevas Raíces, mirando el letrero, mirando a los niños correr y reír en el patio, mirando el futuro que había ayudado a construir con sus propias manos. Jared se acercó a su lado. No habló al principio, simplemente se quedó allí en silencio.
Has hecho algo que mucha gente pensaba que era imposible, dijo finalmente, su voz baja y cálida. Pearl negó con la cabeza. No sola. Mucha gente ayudó. No podría haberlo hecho yo sola. Jared sonrió. Todavía te niegas a aceptar el crédito. Pearl sonrió también. Un viejo hábito, difícil de romper. Se quedaron uno al lado del otro, viendo el sol hundirse más bajo en el horizonte, mientras el cielo pasaba de azul a dorado, y luego se suavizaba en rosa. No necesitaban decir mucho, simplemente estar allí juntos era suficiente. Hemos recorrido un largo camino, dijo Pearl, su voz tan suave como el viento. Jared asintió. Y todavía queda mucho por recorrer, si eso es lo que quieres. Pearl se giró y lo miró. Miró esos ojos grises que ya no eran fríos, sino que estaban llenos de calidez y honestidad. Sí, quiero, dijo. Tan simple como eso, sin grandes promesas, sin declaraciones dramáticas. Esto no era el final, era el principio. Nuevas raíces ya se habían afianzado en la tierra, y desde aquí todo crecería. Un domingo por la mañana, la finca Castellano estaba bañada por la luz del sol de primavera. Pearl y Gwendolyn estaban arrodilladas junto al macizo de flores frente a la casa, sus manos cubiertas de tierra, mientras plantaban nuevos rosales juntas. Jared salió por las puertas principales llevando una bandeja con café caliente y pasteles, luego la dejó en la pequeña mesa del jardín. Se había convertido en su nuevo ritual. Cada domingo por la mañana, los tres compartían el desayuno, hablaban, reían y disfrutaban de una paz que ninguno de ellos se había atrevido a soñar antes. Eran como una familia, aunque nadie lo decía en voz alta. Gwendolyn se sentó en su silla y tomó un sorbo de café, sus ojos brillantes con uno de esos raros destellos de claridad. Miró a Pearl, luego a Jared y luego de nuevo a Pearl. ¿Cuánto tiempo piensan seguir fingiendo así?, preguntó de repente, su voz clara y aguda. Pearl y Jared se miraron, ambos demasiado sorprendidos para saber qué decir. Gwendolyn hizo un gesto de desdén con la mano. Soy vieja, pero no estoy ciega, dijo. Veo cómo se miran, veo cómo se cuidan. La vida es corta, no la desperdicien fingiendo. Luego se levantó, se sacudió la tierra de las manos y volvió a entrar en la casa para su descanso de la tarde, dejando a Pearl y Jared solos en el jardín entre las flores en plena floración. El silencio se extendió entre ellos, pero no era un silencio incómodo. Finalmente Jared habló, su voz suave y teñida de algo cercano a la incertidumbre. ¿Tenía razón? Pearl miró a lo lejos, observando las flores mecerse con la brisa. Quizás, respondió, su voz tan ligera como el viento mismo. Jared metió una mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja envuelta en terciopelo azul. La abrió. Dentro había un simple anillo de plata sin diamantes, sin piedras preciosas, solo plata pura con dos iniciales delicadamente grabadas en el interior. Este no es un anillo de bodas, dijo rápidamente. Y tampoco es una propuesta. Es solo un regalo, un recordatorio de lo que estamos construyendo juntos, del hecho de que seguiremos caminando este camino juntos de ahora en adelante. Pearl tomó el anillo y se lo deslizó en el dedo, girándolo suavemente bajo la luz del sol. Las dos letras brillaron allí. NR, Nuevas Raíces, leyó en voz baja. Me gusta cómo suena eso. Pearl miró sus manos, manos que una vez habían sido ásperas y agrietadas por pasar noches interminables en el agua de los platos. Y aunque aún quedaban rastros de esos viejos callos, ahora sostenían los planos para el segundo centro comunitario que pronto se construiría. En su dedo, el anillo de plata atrapaba la luz del sol. Levantó el rostro hacia el claro cielo azul de primavera y sonrió. La sonrisa de alguien que finalmente había encontrado su lugar. Alguien dijo una vez que $47 no podían comprar nada en la ciudad de Nueva York. Pero Pearl sabía que no era así. $47 le habían comprado una oportunidad. Esa oportunidad se había convertido en un hogar, y ese hogar se había convertido en todo. Gracias a todos por quedarse con esta historia hasta el último momento. ¿Cómo les hizo sentir esta historia? Por favor, dejen un comentario abajo y compartan lo que surgió desde lo más profundo de su corazón.
Nos encantaría saber lo que piensan. Si disfrutaron de este video, no olviden presionar me gusta y compartirlo con sus amigos y seres queridos para que más personas puedan escuchar historias que significan algo. Y si aún no se han suscrito al canal, por favor presionen el botón de suscripción y activen la campana de notificaciones para no perderse los videos conmovedores que compartimos cada día. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz y felicidad. Adiós por ahora y nos vemos de nuevo en el próximo video.